¿Cómo están, familia? Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 21 al 31. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura, Gálatas capítulo 4, versículo de 21 al 31. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo 2 hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan 2 pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, a la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos, grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido, y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham, y digo que son como él, porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo de Abraham tuvo con en aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. Increíble cómo el apóstol Pablo coge una historia antiguo testamentaria del Génesis, en este caso, para explicarle a su audiencia, a los que les están escuchando, la diferencia que hay entre vivir dependiendo y en esclavitud, dependiendo de tus propias obras para ser justificado con Dios y para tener una relación con Dios, y vivir dependiendo del sacrificio de Jesucristo, de la gracia de Dios que viene por medio de Jesucristo. Y hace referencia a 2 pactos, ¿okay? En el sentido de que hay uno que en realidad es el proceso, ¿sí? del pacto que está al inicio, como ya lo hemos explicado, de la promesa de Dios para salvar a su pueblo por medio de Jesucristo, por medio del Mashiach, del Salvador. Ahora, el apóstol Pablo está haciendo un estudio bíblico prácticamente. Abran sus Biblias, vamos a estudiar, le dice a su audiencia. Quiero que entiendan algo. Lo que es vivir en esclavitud y lo que es vivir en libertad. Y pone el caso de Abraham y Agar. Ok, Dios había hecho una promesa a Abraham. Ahí está la promesa, Abraham. Espera la promesa. Confía en la promesa. No se trata de tus obras, Abraham. Tú no me ayudas, tú no me das la mano. Yo soy quien hará la promesa. Pero Agar representa el esfuerzo del hombre por querer cumplir o quedar bien delante de Dios. Dios ya había hecho una promesa que vendría el hijo por medio de Sara, la mujer de Abraham. Pero el hombre en su esfuerzo humano quiere ayudar a Dios, quiere agradar a Dios, quiere cumplir, quiere darle la mano a Dios. Ok, Dios se demora mucho en llegar el hijo, yo lo voy a hacer. Pablo está poniendo esto como una representación del esfuerzo humano para llegar a la promesa de Dios, del sacrificio humano para llegar a la promesa de Dios. Y esto es lo mismo que hace la ley. La ley de Moisés, de Dios dada a Moisés para que el pueblo lo cumpliera, pone al hombre como dependiente de sí mismo y de sus obras para quedar bien, agradar y quedar en una buena relación con Dios.
Ok, cuando ese pacto en realidad que hizo con Moisés era el ayo simplemente, como lo habíamos explicado ya, el guía que llevaba al hombre a entender que necesitaba de un Salvador, que necesitaba vivir bajo la gracia de Dios, bajo el favor inmerecido de Dios, que necesitaba vivir dependiendo de la justificación de Dios que viene por medio de su Salvador, que es Jesucristo, Salvador del hombre, y no de sus propias obras, por cuanto por sus propias obras y esfuerzo humano no podría lograrlo jamás. Y el hombre se hace esclavo de sí mismo, queriendo agradar a Dios por sus propias obras, haciéndose dependiente de sí mismo sin poder lograrlo nunca, ya que no podía cumplir con la ley. La ley traía esclavitud en ese sentido a la vida del hombre, queriendo cumplir cuando no podría hacerlo. Pues el fin de la ley era llevar al hombre a entender que necesitaba de la gracia de Dios, necesitaba vivir del favor inmerecido de Dios, que venía por medio de Jesucristo y su sacrificio. Pablo, el apóstol Pablo, está utilizando la historia de Abraham, de Sara y de Agar para decir, ok, este es vivir bajo esclavitud, vivir queriendo vivir bajo el esfuerzo humano y queriendo cumplir la promesa de Dios, del hijo de la promesa, el hijo por el cual vendría toda la descendencia. Ok, este es el esfuerzo humano, este hijo nace bajo esclavitud, así como nació toda su descendencia, pero Sara, que es tu mujer y que es libre, de ahí es donde vendría toda la descendencia en realidad. Ok, y ese hijo que tendría Sara es simplemente el favor inmerecido de Dios sobre la vida de Abraham y de Sara, del cual vendría la descendencia de Abraham. En ese sentido, Agar era esclava, representando al esfuerzo humano, representando al sacrificio por querer llegar a la promesa, mientras Sara goza del favor inmerecido de Dios. Ok, goza del favor inmerecido de Dios. Abraham y Sara se precipitaron y representan también el esfuerzo humano por querer alcanzar la promesa. Pero Dios sabía que vendría inmerecidamente, por gracia, por favor inmerecido. Y ahí estaba Sara dando a luz a sus 90 años a un hijo que es el hijo de la promesa. Esto es la diferencia entre la esclavitud y la libertad que traía. El apóstol Pablo, sabiendo que su audiencia entendería, pues conocían la historia, les hace saber la diferencia entre esto. Esto es vivir en esclavitud. La ley te hace vivir en esclavitud, más el evangelio que es Jesucristo, esto me trae libertad, me hace no dependiente de mí, ni de mis obras, ni de mi esfuerzo humano, sino que me hace dependiente del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, todos aquellos que quieren vivir bajo la ley viven persiguiendo a los que quieren vivir en libertad. Y hace igual el ejemplo en la historia de Isaac e Ismael, cuando Ismael perseguía a Isaac, el esclavo persiguiendo al libre, por querer ser libre, por quererlo llevar nuevamente a la esclavitud de depender de sí mismo. En ese sentido, perseguían los que querían seguir viviendo bajo la ley a los que habían entendido que debían vivir bajo el sacrificio de Jesucristo, bajo la gracia de Dios que es el mismo Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, el favor inmerecido de Dios sobre los hombres, que tiene un nombre, Jesucristo. Entonces, pues, nosotros como creyentes entendamos que estamos en libertad, no dependiendo de nuestro esfuerzo humano, sino del sacrificio de Jesucristo. Cuando entendemos ese sacrificio en nuestras vidas y entendemos que viene por medio de Jesucristo, entonces comenzamos a vivir como a Cristo y a Dios, como a Dios le agrada. Comenzamos a vivir, pero ya no por obligación, sino por amor. Este es el resultado de vivir bajo el favor inmerecido de Jesucristo, viviendo, cumpliendo la obra, cumpliendo la ley, pero no por obligación, ahora por amor, por guía mismo del Espíritu Santo de Dios. Entendamos eso, practiquemos eso y vivamos bajo la libertad que nos trae el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía. Familia, Dios los siga bendiciendo.